Hola pandilla, ¿cómo estáis todos hoy? Espero que no muy aburridos si no por ello estéis viendo este vídeo. Hoy os traigo un tema que he decidido añadir a la lista de vídeos dedicados a los administradores, ya que doy por sentado que la mayoría de los desarrolladores de plugins ya conocen. El UUID de Minecraft. ¿Qué es el UUID? UUID son las siglas en inglés de Universally Unique Identifier. En resumen, es un número que se calcula con un algoritmo a partir de una semilla, que bien puede ser una cadena de texto, el cual a los desarrolladores nos viene muy bien por las siguientes razones. Este número será igual de largo para cualquier dato que ingresemos, es decir, que el UUID de la palabra hola será igual de largo que el UUID de la frase "no es más grande el que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido". Cuando una semilla o texto que da origen al UUID sea igual, obtendremos el mismo valor. De esta manera, si yo quiero comprobar que el usuario ha ingresado exactamente la frase "no es más grande quien nunca falla, sino el que nunca se da por vencido", podría simplemente guardar el UUID de esta frase y compararla con el UUID calculado de lo que ha ingresado el usuario. Esto me asegura con bastante exactitud que el texto ingresado coincide. Otra cosa que nos asegura el UUID es que siempre será único para las semillas más pequeñas de 128 bits o 16 bytes que lo componen. Como los nombres de usuario en Minecraft están limitados entre 3 y 16 bytes, no existe posibilidad de colisión en el algoritmo. Es decir, que este algoritmo nunca me va a dar un número de UUID repetido para dos usuarios distintos. Cuando el largo de la semilla supera los 16 bytes, empiezan a existir posibilidad de colisiones, lo que significa que podría existir la posibilidad de que para dos entradas diferentes obtenga el mismo número, pero estas posibilidades son realmente ínfimas. Digamos que antes de que encuentres una colisión en este algoritmo, es más probable que te toque la lotería dos veces. Finalmente, este tipo de dato es nativo en todos los lenguajes modernos, incluso en Java, por lo que podemos usar este objeto para identificarlo, lo cual es muy cómodo para los desarrolladores. En resumen, el UUID es un número muy grande, único, que se obtiene a partir de una semilla o cadena de texto en el caso de los usuarios de Minecraft, el cual se representa con 5 segmentos de caracteres hexadecimales, por eso siempre veremos este número escrito con números y letras separados por 4 guiones, que a su vez es muy fácil de manejar para los desarrolladores. Ahora que sabemos lo que es un UUID, hablemos un poco de historia. Hasta el 2014, Minecraft usaba el nombre de usuario como identificador único. En enero de este mismo año, Mojang nos empezó a dejar saber de distintas maneras, yo me enteré leyendo las novedades de su API, que querían dejar de usar los nombres de usuarios como identificador para así poder dar la posibilidad a los jugadores de cambiar su nick. La necesidad del cambio era bastante obvia. Si los usuarios podían cambiar su nombre y se seguía usando el nombre como identificador de usuario, al volver a conectarse a un servidor, los plugins y el propio server no iban a identificarlo como el mismo usuario. Por otro lado, si otro usuario adquiría el nombre que éste había dejado libre, podría hacerse con todos los permisos y accesos que el usuario anterior tenía. La opción de usar el UUID en este caso era la más obvia. Por eso, Mojang desarrolló unas llamadas en su API, generando ellos un UUID único para cada jugador registrado, el cual sería devuelto cuando se preguntase por ellos. Este cambio además requirió que se migren todos los usuarios viejos al nuevo formato, cosa que se implementó paulatinamente a lo largo de la versión 1.7, quedando definitivamente obsoleto el viejo sistema en la versión 1.8. Todo esto significa que, a partir de la versión 1.7, cada vez que nos conectamos a un servidor, este lanza una llamada a la API de Mojang preguntando el UUID para nuestro nombre de usuario y guardándolo en una caché local del servidor durante 2 horas, para evitar así consultas repetidas. Si cambiamos el nombre de usuario, como el servidor no conoce el nuevo usuario que se conecta, va a volver a hacer esta consulta aunque la caché no haya expirado, y así va a obtener el mismo número de UUID. Al comprobarlo y ver que es el nuestro, actualizará la caché y nosotros podemos ir jugando como si nada hubiera pasado. Para evitar que otro usuario coja nuestro nombre de usuario y lo use en los servidores donde la caché todavía no había expirado, Mojang reserva el nombre de usuario que hemos dejado durante un día. Entonces, por resumir un poco todo esto, hasta la versión 1.6, tanto los servidores de Minecraft como los desarrolladores de plugins usábamos los nombres de usuarios como identificador único para saber quién estaba conectado, si era OP, si era un VIP, si había comprado los kits, pases de temporada, etc. A partir de la versión 1.7, esto ha cambiado por un identificador único UUID, el cual nos provee el servidor que se encarga de preguntárselo a la base de datos de Mojang a través de su API y nos asegura que el usuario es el mismo. Pero, ¿qué pasa con los servidores en modo offline o no premium, como lo solemos conocer, aunque el verdadero nombre es offline? La respuesta a esto la encontraremos en el código del servidor.
En la clase CraftServer podemos ver que cuando falla la llamada getProfile de getUserCache del objeto console, devuelve nulo, algo que solo sucede cuando tenemos puesto nuestro servidor en modo offline. El UUID del jugador no es preguntado a Mojang, lo cual es correcto, porque los jugadores podrían conectarse con cualquier nombre de usuario que les dé la gana, estando este registrado o no. Asimismo, si el usuario estuviese registrado, no debería asumir que es el mismo jugador, ya que al estar en modo offline, las credenciales de los usuarios no son validadas, por lo que podría tratarse de otro jugador usando el mismo nombre de usuario. En su lugar, el UUID se calcula de forma local, es decir, lo calcula el propio servidor concatenando el literal offline player, y el nombre del usuario. Comprobar si esto es cierto es muy fácil. Primero voy a levantar un servidor cualquiera en modo offline. Esperemos a que termine de generar los mundos. Y luego me voy a loguear en el juego para ver qué UUID me da. Ahora que ya tengo el UUID, voy a calcular el UUID con este pequeño programa que acabo de escribir para el texto offline player, de Real Nuke. Lo ejecuto y voilà. Vemos que el UUID coincide. ¿Qué significa esto? Que tenga el servidor en modo online, premium, o offline, no premium, los UUIDs de los usuarios serán únicos, siempre el mismo para el mismo usuario, aunque diferentes entre sí, ya que el UUID que proporciona Mojang para los servidores online no está relacionado con el nombre de usuario, sino más bien con el correo electrónico con el que nos registramos, el cual no cambia aunque cambiemos nuestro nombre. Por el contrario, el UUID que nos genera el servidor offline, no premium, se genera a partir del nombre de usuario y cambia cuando este cambia, además de ser claramente diferente el mismo usuario si el servidor está en modo online o en modo offline. Dicho todo esto, solo quiero agregar que podéis tener un servidor premium y no preocuparos para nada por la identificación de los usuarios, siempre y cuando vuestros plugins utilicen el UUID, cosa que hacen todos los plugins que fueron creados para la 1.7 y superiores. También podéis tener un servidor no premium y vivir con la misma tranquilidad, solo que en este caso, si el jugador es premium y decide cambiar su nombre, el servidor no lo reconocerá, a menos que hagamos ciertos trucos para ello. Si queréis que amplíe un poco más este tema de cómo hacer un servidor no premium lo suficientemente robusto en este aspecto y que impida además que los no premium roben las cosas a los premium, dejadme en los comentarios y haré un capítulo especial sobre este tema. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like para apoyarlo, que ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal con más The Real Nuke. Dale al like, dale al like, dale al like y suscríbete. No te olvides de darle al like y también de suscribirte.